Buenas tardes a todos, mi nombre es Manuel Guerrero y voy a pasar a presentarles el trabajo práctico de explotación de la información realizado por el Grupo 1. Paso a comentar sus integrantes, que son Maximiliano Calahorra, Ramiro Ferreiro, Federico Tomás Nocetti, Juan Manuel Loli y yo quien les habla. Que les voy a pasar a hacer un breve resumen a modo de introducción para que puedan entender mucho mejor lo que van a explicar mis compañeros a continuación en el video. Bueno, principalmente mostrarles cuáles son los datos que nosotros utilizamos para realizar este trabajo práctico, cuáles son los modelos que nosotros elegimos para trabajar y hacer una breve introducción sobre los títulos que vamos a ver en el video. Para trabajar con este trabajo decidimos utilizar dos datasets que obtenidos a partir de la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uno sobre delitos y otro sobre las comunas. Básicamente uno de los datasets más pesados es el de delitos, que es el que, en el cual obtenemos la mayor cantidad de información para hacer todo lo que es el análisis, y las comunas, que nos viene muy bien para saber la posición geográfica de los mismos. Es por eso que realizamos un pequeño detallado sobre cuáles son los datos que nos proveen cada uno de los datasets y más o menos una importación y visualización inicial para saber cómo están conformados los mismos. Entonces, a partir de este punto de partida sobre los datos que estamos mirando, podemos empezar a trabajar con lo que sería el preprocesamiento de los datos, la manipulación de los datasets, operaciones con los datos, el análisis espacial sobre dónde ocurrieron cada uno de los delitos para hacer todas las correlaciones que se necesiten, y la utilización de redes bayesianas y el algoritmo de SOM, el modelo de SOM. Luego de un final en el cual se sacan conclusiones generales sobre lo trabajado. Por lo que a partir de esto voy a dar paso a mis compañeros que van a comenzar a explicar la preparación de los datos. Hola Nico, Solange, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Maximiliano Calahorra y yo voy a continuar lo que estuvo hablando mi compañero Manuel, con la parte de preprocesamiento de los datos. Lo que hicimos a nivel general fue eliminar datos, renombrar columnas, transformar los tipos de datos de las variables y transformar a minúsculas algunos datos que estaban en mayúsculas para mantener la coherencia. Por ejemplo, en el dataset de delitos, lo que hicimos fue renombrar la columna ID-mapa a ID-mapa para mantener el snake case en los datasets. También eliminamos registros incompletos, ya que eran pocos y no aportaban valor, y hicimos esta conversión de los tipos de datos. En el dataset de comunas, lo que hicimos fue renombrar la columna geometry a geometría para mantener todo en español. También, bueno, acá todos los datos están completos, así que no hubo que hacer nada al respecto. Y lo que también hicimos fue convertir los tipos de datos. Bueno, ahora lo que hacemos es manipular los datasets, básicamente la implementación de lo que dije anteriormente, el preprocesamiento, donde lo primero que hacemos es renombrar columnas, lo que les dije en el dataset de delitos, de ID-mapa, perdón, de ID-mapa a ID-mapa, y en el dataset de comunas, de geometry a geometría. También lo que hacemos es inspeccionar ambos datasets. Empezamos con el de delitos para conocer justamente si tenemos registros incompletos, es decir, con valores nulos, en cero, y demás. Y ahí vemos que, por ejemplo, con la franja horaria, nulos tenemos 47, eso es un inconveniente, pero en cero no, porque justamente son delitos que habrán ocurrido entre las 0 horas y la 1 de la mañana, así que eso los dejamos. Pero, por ejemplo, con el barrio, como una latitud y longitud, también es un problema que estén nulos y ceros porque no podemos localizar el delito. Como son pocos estos registros a fin de cuentas, a comparación de todo el dataset, decidimos eliminarlos, menos los de la franja horaria en cero, por supuesto. También lo que notamos es que la columna de cantidad siempre es uno, su valor no aporta ningún dato significativo, así que vamos a eliminarla. Continuando con el dataset de comunas, perdón, disculpen, seguimos con el de delitos. Acá hacemos la limpieza y revisión de los datos, es decir, la implementación de lo que les acabo de decir. Una vez terminado eso, pasamos a inspeccionar el de comunas, donde, bueno, acá pueden ver que quedó todo limpio, por así decirlo. Pasamos al de las comunas, donde acá no tenemos valores faltantes, así que limpieza no hace falta. Podemos usarlo como está. Lo único que habíamos hecho era renombrar la columna, la de geometría a geometría. Y el último paso que hacemos en esta manipulación de los datos es la normalización de columnas de ambos datasets, donde lo que hacemos es convertir los tipos de datos, por ejemplo, los meses, días, que son string, los pasamos a números, el uso de moto y el uso de arma en el dataset de delitos, lo pasamos de un valor booleano a un número, justamente para poder aplicar después los algoritmos de aprendizaje, como redes bayesianas, SOM, o cualquier otro que quisiéramos hacer, ¿no? Eh, Creo que con esto ya expliqué toda esta parte. Ahí tenemos justamente las comprobaciones de que se convirtieron en números cada tipo de dato. Y por ejemplo, para el barrio lo que hicimos fue pasar todo a minúscula para que justamente entre los dos datasets quede coherente. Ahora lo que vamos a hacer es unas operaciones con nuestro dataset de delitos, donde lo primero que hacemos es un punto describe al dataset para obtener unos indicadores estadísticos, los más comunes como un conteo, un promedio y demás.
Lo siguiente que nos interesó es obtener un conteo de cantidad de delitos por franja horaria, donde el resultado lo mostramos como un histograma y observamos un pico en las 18 horas de delitos. Lo siguiente que decidimos compartir es un gráfico de cantidad de delitos por mes, ahí tenemos la tabla, y ese mismo método lo llevamos a un gráfico, donde bueno, observamos una relación bastante proporcional entre entre los meses, perdón, del año. Lo que también hicimos es por día de la semana, para analizar si justamente el día de la semana tiene que ver con la cantidad de delitos. También tenemos la tabla, y a partir de la tabla construimos un gráfico, donde también hubo bastante similitud en cantidad de delitos a través de los días. Después analizamos los delitos entre con y sin armas para conocer un poco la violencia de la que tratan cada delito. Ahí tenemos la tabla. También el uso o no uso de las motos como medio del delito y la cantidad de delitos según su tipo, porque bueno, obviamente no todos son robos, tenemos distintos como robo, hurto, vialidad, lesiones, amenazas y homicidios, y eso lo llevamos a un gráfico de tortas donde vemos que la mayoría de los casos se dan entre robo y hurto, y los otros, bueno, son muchos menos. Eso fue todo de mi parte, los dejo con mis compañeros, muchas gracias. Hola, mi nombre es Ramiro Ferreiro y yo voy a explicar cómo relacionamos ambos datasets. Utilizamos un análisis y unión espacial a partir del dataset de delitos y de las columnas latitud y longitud obtenemos un punto del delito. Y luego lo que buscamos hacer es ubicar ese punto de delito en el polígono que se encuentra en el dataset de comunas, que cada polígono representaría justamente una comuna. De esta manera, al hacer un muestreo de nuestro nuevo dataset, obtenemos que a partir de latitud y longitud obtenemos un punto de delito y en base a eso obtenemos una comuna geográfica que resulta de ubicar ese punto de delito en el polígono que se encuentra en el dataset de comunas. Luego lo que vimos interesante fue hacer un muestreo de una tabla de cantidad de delitos por comuna, donde podemos ver que la comuna 1 es la que tiene mayor cantidad de delitos. De esta manera también realizamos un mapa de calor, donde vemos que en la comuna 1 se ve el color más fuerte, el color más oscuro, y resulta que tiene mayor cantidad de delitos, y esto tiene sentido, ya que es una comuna muy transitada, hay mucha cantidad de gente, y es el corazón de la capital federal. Luego vimos interesante verificar la coincidencia entre la comuna declarada y la geográfica, esto es, verificar si la comuna en la que se declara el dataset delitos coincide con el punto ubicado en el polígono que está en el dataset de comunas. Vimos que la coincidencia es del 99,85%, lo cual es bastante alto. Este mapa, bueno, viene a mostrar ese mismo resultado, donde los puntos azules son los delitos que coincide la comuna declarada y la comuna geográfica, y los puntos rojos es donde no coincide. Este gráfico, así como tal, no nos muestra mucho, pero descubrimos que hay un patrón entre los puntos rojos que forman pequeñas líneas, y vimos interesante mejorar este gráfico mostrando las líneas de las comunas por encima de los puntos. Y podemos ver que los puntos rojos, en donde los delitos declarados no coinciden con, con la comuna geográfica, tiene que ver porque estos puntos están ubicados en el límite entre ambas comunas. Esto se debe a que debe haber algún error en la georreferenciación del punto de delito o que simplemente bueno, está mal ubicado. Y acá tenemos también un histograma que muestra la cantidad de delitos declarados y los delitos geográficos. Y bueno, corrobora también ese 99,85%, donde casi siempre son iguales, exceptuando en algunas comunas. Luego tenemos otros gráficos de interés, generamos un mapa de color para mostrar los delitos con arma por comuna. Y podemos ver que la zona sur, las comunas de la zona sur, son las que tienen el color más fuerte y se debe a que los delitos son producidos con arma, es decir, de manera más violenta. Delito con uso de moto por columna, podemos ver que esto ocurre en la comuna 1, que es la más transitada, mayor cantidad de tráfico, entonces es más fácil escabullirse entre el mismo. Después hicimos un gráfico de delito por franja horaria por comuna, donde definimos dos franjas horarias, delitos diurnos de 6 a 19 y delitos nocturnos de 20 a 5 de la mañana. Y acá podemos ver que los gráficos son bastante similares. Por ejemplo, la comuna 1 tiene mayor cantidad de delitos diurnos y a la vez tiene mayor cantidad de delitos nocturnos. Esto quiere decir que si es una comuna donde hay muchos delitos de día, también va a haber muchos delitos de noche y viceversa, ya que no cambia, o sea, comparando los gráficos no cambia la densidad del color. Y bueno, por último, hicimos un gráfico de delito por tipo y por comuna. Esto nos puede mostrar a simple vista de manera porcentual la cantidad de tipos de delito por cada comuna. Por ejemplo, en la comuna 1 vemos que la barra violeta es la más grande de todas. Esto quiere decir que porcentualmente en la comuna 1 la mayor cantidad de delitos son por robo, luego le seguiría la barra verde, que serían delitos por hurto, y así, bueno, con lesiones y vialidad. También vimos interesante hacer una tabla, bueno, dos tablas en realidad. La primera muestra por cada columna la cantidad de delitos por tipo, y la segunda, algo parecido, muestra por comuna la cantidad porcentual de delitos por tipo.
Entonces, yendo al gráfico, volviendo al ejemplo anterior del tipo robo, podemos ver que en la comuna 1 la mayor cantidad de la barra está pintada de violeta. Entonces, si vamos a los porcentajes, podemos ver que el robo representa el 46% y le seguiría el hurto con el 39,18%, que sería la barra de color verde. Luego seguiría lesiones, vialidad, amenazas y por último homicidios. A simple vista acá no podemos ver las cantidades, pero gracias a esta tabla sí podemos, por ejemplo, ver que por hurto la mayor cantidad de robos se da en la comuna 1. Pero porcentualmente la comuna con mayor cantidad de hurto es la comuna 10, que tiene un 48, perdón, no, la comuna 11, 48,86%. Sí. Entonces, si bien la comuna con mayor cantidad de hurto es la comuna 1, que tiene alrededor de 8.000, porcentualmente la que tiene mayor cantidad de hurtos es la comuna 11. Entonces, esto lo podemos ver gracias a que tenemos este gráfico que representa la comuna 11 y vemos que el verde se lleva la mayor parte de la mayor parte de la barra está pintada de color verde. Esto quiere decir que predomina el hurto en la comuna 11. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Ahora los dejo con mi compañero que va a seguir con redes bayesianas. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Federico Nocetti y voy a hablarles sobre las redes bayesianas y la investigación que hicimos en este trabajo. Un poquito de una introducción, la preparación de los datos básicamente es que bueno, una red bayesiana es un modelo probabilístico gráfico que permite representar y analizar las dependencias entre las diferentes variables que tenemos. Esto está basado en el teorema de Bayes y su principal objetivo básicamente es razonar con incertidumbre, es decir, poder estimar la probabilidad de que algo ocurra aun cuando no tenemos toda la información disponible. En pocas palabras, básicamente la idea es que la red aprenda cómo se relacionan las variables entre sí. Por ejemplo, si sabemos que un delito ocurrió de noche y se usa un arma, la red puede calcular la probabilidad de que se trate de un robo o de un homicidio. Después tenemos dos elementos, tenemos los nodos y las aristas dirigidas. Los nodos que representan las variables aleatorias del sistema, como por ejemplo el tipo de delito, el uso de arma o la comuna. Y las aristas dirigidas o flechas representan las dependencias entre esas variables. Por ejemplo, si una flecha desde A hacia B significa que B depende de A. En esta primera parte tomamos como base la receta de delitos y de comunas que ya habíamos unificado previamente. Y luego hicimos una copia del conjunto de datos para trabajar sobre él. Y bueno, seleccionamos también las columnas más relevantes, las variables de entradas de la red. En este caso seleccionamos tipo, subtipo, uso arma, uso moto, comuna de delito, mes y día. Luego, bueno, también transformamos todas las columnas al tipo string o categórico e inspeccionamos también los primeros registros para verificar que el dataset quedara limpio y para el modelado. Veamos cómo quedó. Luego proseguimos con la instalación de las librerías, realizamos la instalación de PGMPI, los forzamos a la versión esta que está acá, la 0124, y bueno, las librerías que nos van a servir para todo lo que vamos a hacer luego. En cuanto a la generación de la red bayesiana, básicamente utilizamos el algoritmo Hill-Klein-Search, que busca la mejor estructura posible del grafo, probando diferentes combinaciones, y evaluándolas con una métrica de calidad, en este caso el Big Score. También agregamos una restricción en la búsqueda para evitar que no se hagan relaciones que no tienen sentido lógico. Por ejemplo, en este caso esto es subtipo y tipo. Y bueno, una vez aprendida la estructura, creamos el modelo bayesiano con las aristas obtenidas y luego ajustamos los parámetros a partir de los datos reales. Por último, utilizamos Network X para graficar la red y hacerlo que se vea de una manera más intuitiva. Acá paso a mostrarlo. Cómo queda la red, tenemos mes, día, tipo, subtipo. Acá podemos ver que el subtipo depende del tipo, lo que hablábamos antes. Y pasamos ya a la parte más interesante, que son la generación de inferencias. Acá elegimos dos casos o dos ejemplos para mostrar. El primero de estos es básicamente una consulta, cuál es la probabilidad de que el delito sea de subtipo hurto total, dado que el día de la semana es 7 y se usó moto. Bueno, acá vemos cómo nos arroja el resultado, podemos ver, buscamos, hurto total, vemos que es 0%, y bueno, se lleva todo el robo total con el 1, es decir, el 100, y de conclusión sacamos que el robo total es el único subtipo de delito que el modelo considera probable de ocurrir cuando la evidencia es día 7 y hay uso de moto, es decir, se usa moto para el hurto. En el segundo ejemplo, la consulta que hacemos es cuál es la probabilidad de que el delito haya ocurrido en la comuna de delito 1, dado que el mes es 7 y no se usó arma. Nos arroja esta tabla, acá como comuna de delito 1. La conclusión que sacamos es que la red bayesiana dice que los delitos que no involucran el uso de arma durante el mes de julio se concentran fuertemente en la comuna 1. Y bueno, que esto indica que la columna es clave cuando el factor de violencia del uso de arma está ausente y el factor temporal es el mes de julio. Acá terminaría mi parte, así que muchas gracias y lo dejo con mi compañero. Buenas, profes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Enoli, soy integrante del grupo 1 y en esta ocasión les vengo a mostrar lo que trabajamos acerca de la SOM o mapas autoorganizativos.
Bueno, los mapas autorganizativos son una técnica de aprendizaje no supervisada que básicamente lo que hacen es agrupar a datos similares entre sí y generar un mapa conformado por distintas neuronas. Básicamente se la denomina como técnica de aprendizaje no supervisada o red neuronal no supervisada, ya que a diferencia de las redes neuronales clásicas, lo que van a buscar no es predecir una variable objetivo en particular, no van a predecir algo en particular, sino que lo que van a buscar es deducir distintas tendencias y patrones entre los distintos datos. Para comenzar con el entrenamiento del modelo, lo primero que hicimos fue inspeccionar nuestro dataset, ver cuáles eran las distintas columnas que teníamos y definir un conjunto de variables de entrada, ¿no? Este fue nuestro conjunto de variables de entrada, sentíamos que era el conjunto que nos iba a dar un resultado más enriquecedor. Y lo único que tuvimos que hacer, ya que el dataset ya estaba bastante pulido y estaba listo para poder usarlo para entrenar el modelo, fue convertir las columnas tipo y subtipo en valores numéricos, ya que eran de valores tipo string, como podemos ver acá, y el modelo solamente acepta valores numéricos. Por ende, lo que tuvimos que hacer fue una asociación entre el valor de tipo string y asociar un valor numérico, ¿no? Por ejemplo, amenazas todo con un 0, homicidios con un 1, un 2, y así hicimos con cada uno de los tipos y subtipos que estaban presentes. Una vez que hicimos esto, ya teníamos el dataset preparado para poder entrenar el modelo, llevamos a cabo una instalación de Minison, que es la librería que nos permite a nosotros trabajar con mapas autorganizados, y ya pasamos después al entrenamiento, a la creación y entrenamiento del modelo propiamente dicho. Definimos la variable de entrada, como dije anteriormente, definimos las variables de las dimensiones del SOM, es decir, sí, básicamente las dimensiones del mapa autoorganizado, creamos y entrenamos el modelo, y por último generamos la U-Matrix. La U-Matrix lo que nos permite a nosotros es visualizar dicho entrenamiento, ¿no? Es visualizar dicho mapa autoorganizado y ver cuál es la distancia entre las neuronas. Y para eso tenemos distintos colores. Como podemos ver, acá tenemos distintos colores presentes en el mapa autoorganizado, y esto lo que nos muestra es la distancia entre las neuronas. Como vemos acá, en la conclusión, tenemos las zonas más claras, nos muestran neuronas con pesos similares, es decir, neuronas que están compuestas por datos parecidos entre sí, y después tenemos las zonas más oscuras, que son neuronas distintas entre sí. Se denominan como zonas de frontera, ¿no? Son neuronas que no comparten características similares. Una vez que generamos la U-Matrix, pasamos a generar el K-means. El K-means lo que nos permite a nosotros es, a partir de un número K de grupos o de clusters, básicamente ver por cuántos clusters va a estar compuesto nuestro mapa autoorganizado. En este caso nosotros le definimos 3 clusters, y lo que nos muestra básicamente es cuántos grupos existen, ¿no? En este caso, como podemos ver, este fue el K-means generado. Acá tenemos, por ejemplo, el cluster 0, que es el cluster violeta, el cluster 1, que es el cluster verde, y el cluster 2, que es el cluster amarillo. Obviamente, además está decir que cada uno de los clusters están compuestos por neuronas que tienen características similares entre sí. Es decir, este cluster tiene ciertas características en particular, este cluster amarillo tiene ciertas características en particular, y este cluster verde también tiene ciertas características. Y cada uno de los clusters está caracterizado por un centroide. Bueno, una vez que generamos el camino y tenemos los distintos clusters, lo que nos interesaba a nosotros saber era, pero ¿qué características tiene el clúster amarillo? ¿Qué características tiene el clúster violeta? ¿Cuáles son las características que tiene el clúster verde? Entonces lo que hicimos fue averiguar los centroides de dicho clúster. Los centroides lo que nos iban a decir es básicamente, en promedio general, cuáles eran las características generales de dicho clúster, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el clúster 0, que era el clúster, si mal no recuerdo, el clúster violeta, y este es el centroide que caracteriza dicho clúster violeta. Entonces, a partir de este centroide nosotros podemos sacar distintas conclusiones. Por ejemplo, vamos a agarrar al clúster violeta, ¿no? Y podemos decir, bueno, este es el centroide, ¿no? Entonces podemos decir que, no sé, en dicho clúster podemos encontrar delitos de tipo hurto, con subtipos de hurto automotor o hurto total, sin uso de arma o moto, ya que los dos están en 0%. Concentrados en comunas más bajas, porque la comuna de delito es de 3,99, en franja horaria algo más tardía, alrededor de las 14 horas, porque bueno, la franja es 14,44. Esto no significa o sea, obviamente acá estamos realizando una generalización, ¿no? En general, estas son las características generales de dicho clúster, ya que este centroide es algo promedio, no es algo completamente preciso. Es como el promedio digamos, las características generales del clúster. Y bueno, una vez que generamos el K-means, lo último que nos quedaba era generar el diagrama de Voronoi. El diagrama de Voronoi lo que a nosotros nos permite es ver básicamente las regiones de influencia de cada una de las neuronas, ¿no? Es decir, qué parte del mapa, qué parte del espacio le pertenece a cada uno de los grupos. Y este fue el diagrama de Voronoi. Bueno, acá lo que a nosotros nos parecía bastante claro fue que el clúster amarillo, que es el que se encuentra en esta zona, muestra como una gran, sí, nosotros le dijimos como cohesión interna, es decir, que está compuesta por datos con características bastante homogéneas. Y después tenemos al clúster violeta y al clúster verde que están como bastante entrelazados entre sí, o sea, como que presentan bastante mezcla. Y obviamente, bueno, quizás lo que nos muestra acá es que en la parte del clúster amarillo tenemos delitos que son bastante distintivos. Y acá podemos tener delitos bastante similares entre sí. ¿Por qué? Porque los datos se cruzan y se entrelazan entre sí. Entonces, esas fueron las conclusiones que obtuvimos a partir del diagrama de Voronoi generado. Y bueno, con respecto al SOM, no mucho más. Bueno, muchas gracias, profe, por ver esta parte y los dejo con la siguiente. Y a partir de todo lo visto previamente en el video, podemos pasar a la última sección del trabajo, que es las conclusiones. Estas conclusiones están orientadas a cada uno de los temas que nosotros abordamos en el mismo y cómo pudimos aprender sobre lo realizado, los desafíos que nos encontramos y las particularidades que tiene cada uno de las etapas por las que pasamos. Principalmente, a modo de conclusión general, uno de los puntos más importantes del trabajo fue poder aplicar de manera integral gran parte de la metodología CRISP-DM a partir de su segunda etapa, que es el entendimiento de los datos de los cuales vamos a estar trabajando, pasando por la preparación de los mismos para poder aplicar el modelo, que en este caso ha sido redes bayesianas y SOM, para luego, a partir de los resultados que nos da este modelo, poder evaluarlos y decidir
si se requiere un segundo ciclo de la metodología o si ya se podría pasar a una implementación de lo que se necesite aplicar. En este caso pudimos completar un ciclo completo de la metodología, partiendo de la segunda etapa de la misma, ya que dejamos de lado lo que sería el entendimiento del negocio, ya que no se tiene en cuenta para el trabajo realizado. A modo de algo más específico, hicimos conclusiones generales sobre la preparación de los datos, la aplicación de redes bayesianas y la aplicación de SOM dentro del trabajo, ya que creemos que estas tres etapas fueron las más importantes dentro del mismo. Si bien está separado en 8 solapas, creemos que a modo general pudimos sacar conclusiones distintas sobre cada una de estas tres grandes etapas del trabajo. Es por eso que esperamos que todo haya quedado más que claro. Estamos atentos a sus preguntas o consultas sobre nuestro trabajo y agradecemos el tiempo empleado en haber visto nuestro video. Muchas gracias.